Saludos fans de Warhammer, hoy veremos 50 curiosidades sobre la raza Eldari, y la verdad es que podrían ser muchas más, pero con esto aprenderéis todo lo necesario sobre ellos. Antes de empezar con este vídeo, mandemos un saludo a los primeros en comentar a los cores de la muerte de Krieg. Hace más de 10.000 años, los Eldar eran quizás la raza más poderosa que había existido, dueña de una parte importante de la galaxia y segura en su prosperidad. Aunque había otras razas inteligentes que poseían tecnología avanzada y un poder militar considerable, no estaban en condiciones de amenazar seriamente la posición del Imperio Eldar. Antes de la caída de su civilización, los Eldar se llamaban a sí mismos Aeldari. Aquellos Aeldari que escaparon de la destrucción en sus mundos astronave son conocidos como Asuryani, y ese es el nombre con el que se identifican a sí mismos. El nombre Eldar fue simplemente con el que se dieron a conocer al Imperio de la Humanidad durante sus primeros contactos. Los exoditas son miembros de la especie Aeldari, los cuales rechazaron la lenta degeneración de su raza varios milenios antes de la caída de su raza. Para evitar el cataclismo que se avecinaba, los exoditas se exiliaron de los mundos de origen de su imperio a planetas coloniales recién terraformados llamados mundos doncella. La conversión de un planeta sin vida en un mundo doncella es muy lento. Las bacterias más sencillas se introducen para crear una atmósfera estable y oxigenada, y gradualmente se agregan organismos más complejos para estabilizar los crecientes ecosistemas del planeta. Eventualmente, en un futuro lejano de miles de años, el mundo estará listo para ser colonizado por los Aeldari de esa época. Algo que no se comenta es que los Aeldari fueron creados por los ancestrales en la antigüedad para ayudarlos a luchar en su guerra contra los Necrones y los Titán, que se llamó la Guerra en el Cielo. Casualmente, los orcos fueron creados con el mismo propósito. Superficialmente, los Aeldari parecen muy similares a los humanos en su anatomía, aunque la comparación solo puede hacerse de manera superficial, ya que en sus mentes y almas, los Aeldari son verdaderamente diferentes. Los Aeldari son más altos que un hombre humano, con extremidades más largas y finas, y sus rasgos son muy atractivos y llamativos para los ojos humanos. ¿Conoces esas orejas puntiagudas que tienen los Eldar? Están llenas de terminaciones nerviosas, probablemente sean zonas erógenas, algo que debió contribuir a su caída en el placer y finalmente el nacimiento de Slaanesh. Al parecer, la dieta de los Eldar se basa en frutas y verduras. Elaboran nutritivas comidas con néctares especiales, los cuales le permiten saciarse con muy poca cantidad de comida. Además, sabemos que consumen elaborados vinos que datan de los tiempos de antes de su caída como civilización. El catalizador que provocó la caída de la raza Eldar provino de las profundidades de su psique colectiva, la necesidad innata de alimentar sus pasiones y disfrutar de todos los extremos. Los actos de los cultos de placer comenzaron a trascender los de la curiosidad ociosa, o incluso la adicción extrema. Aeldari de todos los rincones del imperio se revolcaban en sus impulsos más antinaturales en la búsqueda del libertinaje. Debido a que un mundo astronave de viaje podía regresar al resto de la civilización Aeldari solo 3 o 4 veces en 1000 años terrestres, fue fácil para los Asuryani percibir la degeneración de la sociedad Eldar, mientras que para los Aeldari en su conjunto, el lento declive fue demasiado gradual para darse cuenta. En la dimensión paralela del Immaterium, los reflejos psíquicos de estas intensas experiencias comenzaron a fusionarse lenta y silenciosamente, y con el paso del tiempo, un dios del exceso se hizo fuerte en las profundidades de la disformidad. Cuando Slaanesh finalmente irrumpió en la conciencia divina, no había un solo Aeldari vivo que no sintiera sus garras en el alma. Junto con el nacimiento del dios del caos Slaanesh, una implosión psíquica desgarró el universo. Innumerables miles de millones de Aeldari gritaron en voz alta y cayeron muertos. Llevándose consigo a cualquier Aeldari que aún permaneciera puro de espíritu, los mundos astronave huyeron del corazón de la civilización Aeldari junto con obras de arte, vida vegetal y animales, y además cualquier otra cosa de la cultura Eldari que pudiera salvarse. Incluso aquellos que habían previsto la catástrofe y habían huido a los mundos astronave se vieron abrumados, y solo sobrevivieron los más alejados de la devastación. Los exoditas también tuvieron suerte, y el estallido psíquico afectó a muy pocos mundos doncella. Desde el momento en que Slaanesh surgió, el alma de todos los Aeldari vivos se perdió. Tras la muerte del cuerpo, un alma Aeldari desprotegida sería arrastrada a la disformidad y de allí a una eternidad de espantoso tormento a manos del dios del placer. El epicentro del apocalipsis psíquico creó una brecha en el espacio real uniéndolo con la disformidad, agujero
que se extendió hacia afuera hasta abarcar completamente los reinos Aeldari de antaño. Esta enorme fisura llegaría a ser conocida como el Ojo del Terror, y hasta que su tamaño y horrores fueron separados por la Gran Grieta, se mantuvo como el área más grande de la galaxia donde la disformidad y el universo material se superponen como parte de una grieta disforme. El nacimiento de Slanesh calmó las tormentas disformes que plagaban la galaxia y que habían sido las causantes de la era de los conflictos para el imperio de la humanidad. La civilización Eldar cayó el mismo día que el imperio del hombre resurgiría para relevarlos como raza gobernante de la galaxia. Los Inari, también conocidos como los Insenda o los Renacidos, son una nueva facción de Eldars, la cual surgió poco antes de la caída de Cadia, la fractura de Biel-Tan y la aparición de la Gran Fisura. Adoran a Inead, el dios Eldar de los muertos, el cual afirman que les ha revelado una nueva forma de derrotar al caos y vengarse de Slanesh. Los Inari han hecho posible que todas las almas sean arrastradas por la fuerza de Inead cuando mueran, en lugar de ser arrastradas a la disformidad para ser consumidas por Slanesh. Cada muerte de la raza Eldar hace más fuerte al dios Inead. A veces conocido simplemente como el Rey Fénix, Asurjan era el gobernante y la deidad más poderosa del panteón de los dioses Aeldari. Asurjan fue quien les dio el don de manipular la energía psíquica y quien evitó que Slanesh absorbiera las almas de todos los Aeldari. Baul es el dios patrón de todos los artesanos y es adorado por una pequeña secta de artesanos psíquicos primarios llamados Aedas Óseos. Kaine es el dios de los Aeldari asociado con la batalla, la guerra y el conflicto. Su nombre completo, Kalema Mensha Kaine, significa Kaine manos ensangrentadas. Kaine es uno de los 3 únicos dioses supervivientes de los Aeldari. En el antiguo panteón Aeldari ocupaba el segundo lugar en poder solo después del rey Fénix Asurjan, y a menudo se mostraba como el enemigo del dios de los herreros y la artesanía, Baul. Una de las Eldar más conocidas de todas es la vidente Macha. Ella es veterana de innumerables batallas y sirve en el mundo astronave de Biel-Tan como su vidente, y se esfuerza por evitar de alguna manera la extinción de su gente. Sin embargo, Macha desconfía de las promesas de un futuro mejor y teme que su gente está siendo descarriada. Pronto os contaré más sobre Macha, una de las waifus de Warhammer. Un mundo astronave es una vasta nave espacial del tamaño de un planetoide poblada por la facción Asurjani. Los mundos astronave viajan a través del vacío del espacio a velocidades subluz, llevando el mayor remanente de la especie Eldari después de su caída. La Biblioteca Negra es el mundo astronave ubicado en algún lugar secreto de los laberínticos pasajes de la telaraña. Este lugar sirve como depósito de conocimientos prohibidos sobre los poderes ruinosos del caos. Se cree que si los humanos dispusieran de todo este conocimiento, podrían derrotar a los dioses del caos. El arma estándar de las fuerzas militares Eldar son las armas Shuriken, armas que utilizan fuerzas gravíticas para disparar delgados discos moleculares contra el enemigo, una especie de cuchillas cristalinas del tamaño de átomos. Estos proyectiles son tan delgados que perforan muy bien el blindaje, pero causan pocos daños, por eso se suelen disparar en ráfagas continuas. Los Eldar utilizan estas armas en forma de pistolas, cañones y carabinas ligeras conocidas como catapultas Shuriken. Los Cantamundos, la casta psíquica religiosa de los Exoditas, tienen las armas más puras de cualquier ser en la galaxia, y sus poderes los otorgan la capacidad de controlar formas de vida inferiores, desde animales hasta microbios. Hay una ciudad Eldar en la telaraña llamada Kai-Dazar. Fue creada como un lugar de encuentro neutral donde todas las facciones de los Eldar podrían negociar entre sí, excepto los Exoditas, los cuales se niegan a ir hasta allí. Esta ciudad fue creada por el vidente Arlequín llamado Stratain, quien para mediar mejora las numerosas negociaciones que tienen lugar en la ciudad, implantó su alma en numerosas construcciones biomecánicas llamadas Kami. Eldar Ulthran fue el vidente más poderoso entre los Eldar, y su increíble previsión ha salvado muchos miles de vidas Eldar. Este vidente fue el primero en advertir al imperio de la humanidad de la traición del señor de la guerra Horus cuando se lo dijo a Fulgrim, aunque este le desoyó. Durante la 13ª Cruzada Negra, los Eldar de Ulthwé lucharon contra las fuerzas del caos, y Eldrad estuvo al frente de todos los combates sabiendo que no viviría para ver el final de este conflicto. Este bendito Eldar murió protegiendo al imperio de la humanidad mientras intentaba frenar la fortaleza negra que se dirigía directa contra el planeta Cadia. Cuando un Eldar es herido, su cuerpo emana sangre como está claro. Sin embargo,
Pocos saben que la sangre de los Eldar se cristaliza en lugar de coagularse. Me pregunto si esto tiene algo que ver con su rápida curación. De la misma forma, los videntes Eldar se cristalizan a medida que envejecen, debido a sus poderes psíquicos. Sabemos que los videntes realmente viejos echarán raíces en el bosque especial dentro de su mundo astronave y se convertirán en árboles de cristal. Debido a que el espíritu Eldar renacía en un nuevo cuerpo después de la muerte, un individuo era capaz de vivir un sinnúmero de vidas. Esto, junto a su ya de por sí casi eterna vida, y su capacidad de experimentar los altibajos emocionales más fuertes que cualquier ser humano, hacían del Eldar un ser casi mortal, consumido por la arrogancia y dedicado a la búsqueda de su propio placer. Sus vidas son tan largas que solo ha habido 5 generaciones de Eldar desde la caída de su raza. Esto, junto a las pocas parejas que deciden tener hijos por el terrible destino que temen sufrir cuando mueran, hace que sean muy pocos los Eldar adultos en edad de combate. Ninguna otra raza en Warhammer puede jactarse de estar tan fracturada a nivel social. Los Eldar son en realidad más propensos a las luchas internas que los orcos. Cada uno de los mundos astronave tiene un sistema de gobierno tremendamente diferente que influye mucho en sus acciones. Iyanden está compuesto por una noble oligarquía. Ulthwé está dirigido casi en su totalidad por un consejo de videntes. Biel-Tan está gobernado por una junta militar. Alaitok es un gobierno civil e Yggdrasil es una sociedad matriarcal gobernada por mujeres sabias. La razón por la que el Imperio cree que los Eldar son una raza traidora que rompe sus alianzas es porque en verdad no se dan cuenta que cuando establecen un acuerdo con ellos, solo lo están haciendo con el mundo astronave al que pertenecen y no con toda su raza. Además, los mundos astronave no se comunican entre sí, así que a los Eldar de Alaitok no les importa si has hecho un acuerdo con los Eldar de Biel-Tan para luchar contra el caos. Sácate de delante de ellos antes de que decidan atacarte. A pesar de lo dicho antes, si un mundo astronave se entera de que otro mundo está en peligro, correrá a ayudarlo. Eso sí, nunca poniendo en peligro extremo su propia seguridad. Cada Eldar elige y sigue una senda. Esto es algo similar a elegir una profesión. Cuando logra dominar esa senda, elige otra y el proceso comienza de nuevo. Hay un número desconocido de sendas, y todas ellas son peligrosas para los Eldar, pues a veces un Eldar puede llegar a estar tan centrado en su senda que nunca consigue salir de ella. La senda del guerrero está formada exclusivamente por guerreros. Los que se pierden en ella se convierten en exarcas, los líderes espirituales de las distintas sendas guerreras. Mientras que las sendas guerreras son responsables de defender a los Eldar, los videntes son responsables de guiarles. Quienes comienzan a recorrer la senda del vidente son conocidos como brujos si previamente han seguido la senda del guerrero. Los brujos que se pierden para siempre en esa senda son conocidos como videntes. Una de las sendas Eldar, el camino del soñador, es prácticamente la senda del hippie. Pasar tiempo tomando alucinógenos, mirando cosas interesantes y todo esto tumbado en un campo de hierba disfrutándolo. Algunos Eldar se cansan de las restricciones de su sistema de sendas y se van por un tiempo para convertirse en parias, guardabosques que exploran la galaxia para ver sus maravillas y experimentar la emoción de ella. Muchos regresan una vez que sacian su pasión por los viajes, listos para reunirse de nuevo con su mundo astronave. Otros Eldar se vuelven corsarios y nunca regresan, llevados con la libertad de disfrutar y experimentar las variedades de la galaxia con sus elevados sentidos y emociones. Otros Eldar parecen miembros ordinarios de su sociedad, y un día simplemente desaparecen para convertirse en arlequines del dios risueño. Ybraine es la emisaria de Inead, la profetisa y suma sacerdotisa del dios Eldar de los muertos. Vivió exiliada de Biel-Tan tras seguir las sendas del guerrero y de la bruja, por lo que recorrió hasta el último rincón de la sociedad Eldar como una corsaria. Pero sin duda, por lo que más la conocéis es por su participación en la resurrección del primarca Robot Kinniman. De no ser por Ybraine, creo que nunca jamás podríamos tener de vuelta a Robot Kinniman. Incarne es el avatar del dios Eldar recién despertado, Inead. El nacimiento de Incarne fue el primer paso hacia el séptimo sendero, un método para despertar a Inead sin sacrificar a toda la raza Eldar. De esta forma, no serán necesarias todas las almas de los Eldar para derrotar a Slaanesh. Como es de esperar, la función primordial de los videntes es mirar hacia el futuro usando sus poderes psíquicos en un intento de discernir el mejor camino para los Eldar e invertir en él sus esfuerzos. En el campo de batalla, sus poderes de precognición les permiten prever los ataques y los movimientos del enemigo.
y así adviertan a sus compañeros de los inminentes cambios en el campo de batalla. Aunque son menos capaces de prever los acontecimientos en esas condiciones apresuradas, los brujos a menudo sirven como oficiales en la batalla, dirigiendo unidades de otros Eldar y ayudando a coordinar la batalla global, así como prestando apoyo a través de sus destructivos ataques psíquicos. Los Eldar no solo tienen un procesamiento mental y una velocidad de movimiento físico increíblemente rápidos, sino que sus emociones pueden alcanzar alturas y profundidades que ni siquiera podemos imaginar. Pueden experimentar una alegría trascendente y una tristeza abismal. Esta es posiblemente la razón por la que son psíquicos y guerreros tan potentes, pero también es la razón por la que estar en paz les llevó a caminos más oscuros y retorcidos mientras buscaban satisfacer su necesidad de gran sensación. Casi todos los Eldar llegan a un punto de sus vidas en el que sienten la llamada de Kaine, la necesidad de ponerse la máscara del guerrero y luchar. Las emociones que impulsan esta necesidad a menudo determinan el aspecto de Kaine que eligen encarnar. Por ejemplo, la ira intensa lo llevará a uno en convertirse en un dragón de fuego, mientras que la necesidad de esconderse emocionalmente en las sombras y atacar a cualquiera que se les acerque podría llevarlo a convertirse en un asesino escorpión. Un hombre que recientemente fue chef o escultor ahora puede ser uno de los guerreros más mortíferos de la galaxia, dedicando todo su ser a la búsqueda de ese arte. Es posible que los Eldar hayan seguido su último camino durante 100 años o tal vez solo unos pocos días, pero cuando llegue el momento, que será tarde o temprano, dejarán de lado ese camino de sí mismos y abrazarán al siguiente con toda su alma. La tecnología Eldar se basa en hueso espectral, un material psicosensible que se puede moldear en prácticamente cualquier cosa, desde un traje similar a la seda hasta la armadura dura de plasticero de la Guardia Espectral, que por cierto son caballeros pilotados por espíritus. Todos los Aeldari son capaces de influir psíquicamente y controlar los huesos espectrales hasta cierto punto, pero ninguno mejor que aquellos que siguen la senda del artesano y se convierten en Aedas óseos. Cada Eldar de los mundos astronave lleva una gema brillante o una piedra pulida en el pecho conocida como piedra o joya espiritual. En el momento de la muerte de un Asuryani, la piedra actúa como una trampa psíquica que absorbe su yo psíquico, su alma, y evita que entre en disformidad y sea consumida por Slaanesh. Las piedras espirituales pueden ser unidas a través de hueso espectral a su mundo astronave, uniéndose con las demás almas de sus hermanos dentro del circuito infinito. Todos los mundos astronave disponen de un circuito infinito, que en pocas palabras podría definirse como la estructura o esqueleto de hueso espectral del propio mundo astronave. Dentro de dicho circuito residen las almas de los difuntos del mundo astronave en forma de una conciencia colectiva que provee de una fuente de energía psíquica a la nave y de una masiva mente ancestral dispuesta a aconsejar y guiar a los vivos. Una vez pasa a formar parte del circuito infinito, el Eldar sigue viviendo en ese entorno eternamente, y su energía psíquica queda absorbida por el poder del hueso espectral. Como el núcleo de hueso espectral soporta la conciencia psíquica de una forma similar a la disformidad, es posible que sea corrompido por la fragmentada conciencia de un humano perdido u otra alma no Eldar, incluso un demonio. Las pequeñas arañas de disformidad que viven en el mundo astronave garantizan que esto no suceda, cazando y destruyendo los fragmentos psíquicos no Eldar que invaden el circuito infinito. Por cierto, es posible recuperar y separar un espíritu Eldar de la masa espiritual total, haciendo que su espíritu penetre en una joya espiritual colocada expresamente para ello. Esta nueva piedra espiritual puede ser colocada en el cuerpo de un señor espectral o de un guardia espectral para ser pilotados por el arma de este Eldar caído. El objetivo final de la unión de las almas es la creación de un nuevo dios Eldar que pueda enfrentarse a Slaanesh y destruirlo, para así liberar de una vez por todas a la raza Eldari del terrible destino que les aguarda tras la muerte. Por fortuna para ellos, podríamos decir que el nacimiento del dios Inead, el dios de la muerte, es el primer paso para conseguir derrotar a Slaanesh. La telaraña Eldar es un reino extradimensional ubicado entre el espacio real y el Immaterium. Esta red en expansión permitió a los ancestrales viajar entre los mundos de su dominio sin arriesgarse a las volubles mareas de la disformidad, y ahora los ejércitos Eldar la usan para aparecer desde portales ocultos en la realidad para atacar a sus enemigos sin previo aviso. La telaraña se extendió por toda la galaxia e incluso por el vacío más allá. La aparición de la Gran Grieta desgarró la telaraña, destruyendo caminos y enredando otros para dejarlos abiertos a la disformidad.
Los propios Eldar han tenido que sellar un gran número de sus entradas como una medida desesperada para bloquear el acceso a los adoradores del caos y la legión de pesadillas que los acompaña. Hasta aquí todo lo necesario para comprender la raza de los Eldar mucho mejor. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Un abrazo a todos y todas.